Desde que decidí expandir mi contenido para hablar de muchísimos más juegos, además de Poppy Playtime y Five Nights at Freddy's, muchísimos otros juegos interesantes de terror han empezado a surgir en los últimos meses. Poppy Playtime Capítulo 5 fue de las bocanadas más importantes que tuvimos este año en este canal, pero no fue la única, teniendo otras entregas importantes tales como Crisol, Theater of Idols, Resident Evil Requiem o Reanimal, que fueron apuestas asombrosas que pusieron la vara bastante alta. Sin embargo, considerando el tópico que usualmente tocamos en este canal, hoy te quiero hablar de 5 juegos de terror que saldrán este año 2026, que personalmente considero muy prometedores, que aunque se mantienen bastante dentro de nuestro nicho de mascot horror, me parecen de las más prometedoras y llamativas que podríamos ver en los próximos meses en este canal y que me encantaría que conociéramos a fondo. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Indigo Park 2. No es la primera vez que hablo en este canal sobre Indigo Park, y aunque considero que es posiblemente el sucesor espiritual de Poppy Playtime con mayor trayectoria, el desarrollo del segundo capítulo me dejó simplemente estupefacto y sorprendido. Hace unos meses atrás, cubrimos el tráiler del segundo capítulo, el cual profundizará muchísimo más dentro de la historia de este videojuego, permitiéndonos conocer aún más al Parque Índigo y los horrores que se ocultan dentro de las instalaciones, pudiendo ver en primer plano al acuario donde nuevos monstruos acechan dentro de las sombras y por supuesto expandiendo en mayor medida este videojuego indie de terror que quiere superarse a sí mismo. Honestamente, esta me parece de las propuestas más interesantes, ya que se nota que los desarrolladores, o en este caso Unique Geese, se han tomado su debido tiempo para mejorar muchísimos aspectos que hicieron llamativos al primer capítulo, pero que lo hacían sentir parcialmente como un clon de Poppy Playtime. Y es que los monstruos o experimentos que yacen en este nuevo capítulo se ven increíblemente más aterradores que en el primero, mucho más trabajados y con escenarios aún más escalofriantes. Todo eso si contamos a la serpiente marina, la cual parece que ha sido de los antagonistas más interesantes y que podría perfectamente revivir ciertos traumas de submecanofobia y talasofobia que invadieron internet hace muchos años. Pienso que este juego, si sale este año 2026, perfectamente podría ser de las apuestas más aterradoras, interesantes y que podría ser nuestro próximo gran contenido a analizar en este canal, ya que poco se ha hablado de la historia detrás de Indigo Park y curiosidades que estén escondidas que pocos conozcan. Y es increíble cómo el juego avanzó de ser simplemente un fangame de Garden of Banban a convertirse en su propia cosa, gracias al apoyo de la comunidad. Desafortunadamente no hay una fecha clara para su salida, aunque se espera podamos verlo en el mejor de los casos este mismo año o posiblemente el próximo. Terrible Lizards. Había escuchado bastante sobre este juego, pero realmente no me había atrevido a hablar sobre él ya que desconocía un poco de qué trataba. Sin embargo, creo que es el momento oportuno para presentarlo porque me parece una propuesta muy original, muy bien trabajada y que merece ser vista por todo aquel que esté interesado en el contenido de terror de calidad. Terrible Lizards es, en efecto, un mascot horror, pero no como los demás. El mismo tiene un acercamiento muchísimo más escalofriante sobre sus criaturas, situándonos en una atracción turística de los años 90 donde los dinosaurios no son precisamente figuras educativas, sino depredadores retorcidos. Lo que más me vuela la cabeza es cómo han integrado mecánicas de parkour y una movilidad frenética, algo que rompe totalmente con el ritmo pausado al que nos tienen acostumbrados otros juegos del género, obligándonos a correr por nuestras vidas mientras exploramos un complejo abandonado en medio del desierto. Honestamente, lo que hace que Terrible Lizards destaque es su atmósfera found footage y esa sensación de vulnerabilidad constante al no tener armas para defenderse. Aquí la clave es la agilidad. Tienes que deslizarte, saltar y escalar para evitar ser devorado por estas versiones grotescas de reptiles prehistóricos. Es increíble cómo logran que un concepto que parece simple se sienta tan fresco y aterrador al mismo tiempo. Siento que este título tiene potencial de convertirse en un nuevo estándar para los juegos de persecución, especialmente por el nivel de detalle en el diseño de los monstruos que parecen sacados de una pesadilla jurásica. Sin dudas, es un juego al que le tengo muchas ganas de hacerle un análisis profundo en este canal, desentrañando cada secreto de Dalton's Dinos y la oscura historia que oculta su desaparición. Se espera que este título llegue a nuestras manos en verano de este 2026, marcando lo que podría ser un antes y un después para el terror de mascotas. The Joy of Creation.
Hablar de The Joy of Creation es hablar de palabras mayores dentro del ecosistema de Five Nights at Freddy's. Lo que comenzó como un ambicioso fangame creado por Nixon ha evolucionado gracias al Fazbear Funverse en una de las experiencias de terror más crudas y técnicas que hayamos visto jamás. En esta nueva versión que estamos esperando, la fidelidad de gráfica alcanza niveles que honestamente me dejan sin aliento, llevando a los animatrónicos Ignited a un realismo que roza lo cinematográfico. Lo que hace esta propuesta tan especial es su enfoque metanarrativo, donde la línea entre el creador y su creación se desvanece, poniéndonos en una situación de acoso constante dentro de un entorno doméstico, lo que debería ser seguro, pero se convierte en nuestra propia prisión de metal y cables. Lo que más me intriga de este proyecto es cómo han logrado capturar la esencia del terror psicológico sin perder la jugabilidad intensa de la franquicia. Cada habitación es un rompecabezas de supervivencia donde el sonido y la iluminación juegan un papel fundamental para no terminar en las garras de Freddy o Chica, totalmente destrozados. Es fascinante ver cómo una idea de la comunidad ha logrado tal nivel de respeto que incluso opaca muchos lanzamientos oficiales de grandes estudios. Pienso que cuando finalmente podamos jugarlo, nos va a dar material de sobra para teorías y análisis técnicos, porque cada rincón parece esconder una pista sobre el colapso mental de su protagonista. Es sencillamente el ejemplo perfecto de cómo el amor de los fans puede elevar un concepto hasta lo más alto del género. Aunque el desarrollo ha sido largo y meticuloso para asegurar la mejor calidad, se espera que tengamos noticias definitivas sobre su lanzamiento este año. Subliminal. Si hay algo que ha estado inundando internet últimamente son los espacios liminales y los backrooms, pero Subliminal parece llevar este concepto a un nivel técnico que simplemente nos ha dejado estupefactos. No estamos ante el típico simulador de caminar por pasillos amarillos. Este juego cuenta con un Unreal Engine 5 de una manera tan magistral que por momentos olvidas que estás viendo un videojuego y crees que es una grabación de verdad. La propuesta se centra en la exploración de lugares que nos resultan extrañamente familiares, como centros comerciales vacíos o piscinas infinitas, pero dándole un giro de terror de perspectiva que me recuerda a genios como Superliminal. Es esa sensación de esto no debería estar aquí, lo que genera una incomodidad constante que pocos juegos de terror logran transmitir con tanta pureza. Lo que realmente me atrae de Subliminal es su capacidad para jugar con nuestra mente a través de acertijos visuales y una atmósfera de soledad absoluta que se siente pesada. Aquí no hay monstruos gritándote a la cara cada 5 segundos, aunque sí hay una criatura persiguiéndote. El terror es el espacio mismo, el silencio roto por el zumbido de las luces y la idea de que el escenario reconfigura tus espaldas. Me parece una apuesta valiente porque confía plenamente en su diseño de nivel y en la psicología del jugador para generar miedo. Definitivamente es un título que quiero traer al canal para analizar cómo la arquitectura de este juego puede ser nuestra peor enemigo y cómo el hiperrealismo gráfico potencia esa sensación de desorientación. Es una experiencia visual y sonora que promete ser tan hermosa como aterradora, llevándonos al límite con nuestra perspectiva. Bendy the Cage. Y para cerrar este video no podía faltar el regreso de una de las franquicias que más hemos disfrutado, Bendy. Pero en esta ocasión, The Cage no es simplemente una continuación directa, sino un descenso a lo más profundo y oscuro del estudio de animación que ya conocemos. Esta entrega nos pone en la piel de Henry Stein intentando sobrevivir en The Pit, un lugar que hace que los capítulos anteriores de juegos pasados parezcan un paseo en el parque, ya que es el primer juego de Bendy con contenido realmente explícito y dirigido para adultos. Lo que me tiene más emocionado es el cambio de tono. Se nota una atmósfera mucho más industrial, opresiva y violenta, donde la supervivencia ya no es solo cuestión de esconderse o de andar con un hacha, sino de enfrentarse cara a cara con los horrores de tinta que nunca antes habíamos imaginado. Es Bendy en su más estado puro y macabro. Me parece increíble cómo Matt Lee ha logrado expandir este universo, creando un spin-off que se siente necesario para entender la magnitud de la tragedia de este juego. Los escenarios se ven mucho más detallados y la dirección artística sigue siendo impecable, como siempre, manteniendo ese estilo de dibujo de los años 30, pero con un filtro de pesadilla que es marca de la casa. El hecho de que la historia suceda simultáneamente a otros eventos que ya conocemos abre un abanico de posibilidades para el lore que me tiene ansioso por empezar a investigar cada rincón de este nuevo lugar. Pienso que este juego va a ser fundamental para cerrar cabos sueltos y darnos esa dosis de terror de tinta que tanto nos gusta. Es sin dudas una de las apuestas más sólidas para consolidar a Bendy como el rey indiscutible del mascot horror. Se rumorea que el juego llegará a nuestras consolas y PC este año, trayendo consigo nuevas respuestas y, sobre todo, muchas más preguntas para nuestra comunidad. ¿Será este el regreso definitivo de Bendy? Ya lo veremos.
Y bueno, hasta acá dejamos el video de hoy, pero quería preguntarte a ti cuál de todas estas propuestas mascot horror o de terror en general te parecen más llamativas e interesantes. Quería mandarle un saludito a nuestros juegos de terror del canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Nightwolf 17, Diego 2704, Sugilla Sokovia e Ibidomi. Quería dejar preparado este video ya que planeo subir otros 2 esta semana y también tengo pendiente el video de The Amazing Digital Circus, así que hay bastante pero bastante en lo que trabajar en estos días. Pero bueno, sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.